Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Antonio Márquez Pozos y en esta ocasión les voy a presentar un pequeño curso básico sobre la validación de métodos. Antes de comenzar, los voy a dar una breve explicación sobre qué es la validación de métodos y dónde se utiliza esta validación. La validación de un método de medición es comúnmente usada en los laboratorios del área química, por ejemplo, laboratorios clínicos. Sin embargo, también se puede utilizar en laboratorios de calibración o ensayos. La validación de un método es aquel proceso que nos permite confirmar que un método analítico es adecuado para su uso previsto. Pero, ¿qué quiere decir esto? Posiblemente nosotros, a través de la experiencia de los años, hayamos detectado una forma nueva de obtener los mismos resultados o resultados más precisos que los que obtendríamos utilizando un método normalizado, que son aquellos que se encuentran en las normas o estándares, y decidimos implementar esta metodología en nuestro laboratorio. Y de aquí surge una segunda pregunta: ¿por qué hay que validar un método? La respuesta es porque debemos demostrar que los métodos que utilizamos proporcionan resultados confiables para su finalidad y propósito buscado. Una vez mencionado lo anterior, vamos a comenzar este pequeño curso partiendo de ciertos objetivos. Posteriormente veremos algunas definiciones y por último les explicaré la selección, verificación y validación de métodos conforme a la NMX S 17025-2018. Para empezar este pequeño curso tenemos un temario en el cual pues vamos a plantear ciertos objetivos. Eh, Vamos a indicar las definiciones principales de la validación de métodos y vamos a plantear estas tres preguntas que son muy importantes. ¿Por qué es necesaria una validación de un método? ¿Qué métodos deben validarse? ¿Cuándo deben validarse estos métodos? Así como la selección, la verificación y la validación de métodos conforme a la NMX S 17025-2018. Bueno, el primer objetivo que tenemos es pues dar la definición de qué es una validación del método de medición y cuándo es necesaria realizar esta validación. Debemos de saber también en qué consiste esta validación y pues como ya lo habíamos mencionado, pues los requisitos que nos marca la NMXS 17025 y MNC 2018 para la validación de métodos, que esta norma aplica a los laboratorios de ensayo de calibración, que es principalmente la que le solicita pues cubrir ciertos requisitos cuando un método se tiene que validar o el laboratorio va a aplicar un método que implementó en su laboratorio. Bueno, la primera pregunta que habíamos indicado es: ¿qué es la validación de un método? La validación es la confirmación por examen o la provisión de evidencia objetiva de que se cumplen los requerimientos particulares para un uso específico propuesto. Ahora, ¿por qué es necesaria una validación de método? Bueno, pues es necesaria para aumentar el valor de los resultados de mediciones realizadas, así como para obtener la confianza pues, del cliente. También pues es necesaria para rastrear posibles desviaciones que pudiéramos tener en nuestros métodos de ensayo, calibración. Y pues finalmente es necesaria para probar lo que expresamos por escrito, que es pues a través de una planeación de este método. Bueno, surge otra pregunta si nosotros queremos validar un método, que es, pues, ¿qué métodos deben validarse? Los métodos que pues, principalmente deben de validarse son aquellos que no están normalizados. Los métodos que no están normalizados quiere decir que no se encuentran dentro de un estándar o una norma internacional y que pues es un método que fue diseñado, elaborado, o, o implementado por algún técnico de laboratorio, algún personal que pues ya tiene cierta experiencia y sabe que haciendo un método similar
va a obtener los mismos resultados o resultados más precisos. Esos son los métodos que no, pues, no están normalizados. También se deben de validar los métodos que son diseñados o desarrollados por laboratorio, pues lo que les mencionaba, y pues los métodos normalizados usados fuera del alcance propuesto. Estas tres son los principales factores que influyen para saber qué métodos deben validarse. Y por último, cuando ya tenemos cuando ya resolvimos la pregunta anterior, es cuándo deben de validarse estos métodos, los métodos analíticos o los métodos de ensayo. Pues, ¿cuándo se deben de hacer? Pues cuando desarrollamos un nuevo método para un problema particular, cuando revisemos que un método establecido para incorporar mejoras o ampliarlo hacia un nuevo problema, cuando un método establecido es usado en laboratorios diferentes o con diferentes analistas o instrumentos. También para demostrar la equivalencia entre dos métodos. Quizás tenemos uno en el laboratorio, implementamos un método de ensayo que está normalizado, y pues nosotros queremos saber si el método que nosotros desarrollamos pues es equivalente o nos da resultados precisos, como lo mencionaba la definición, para un fin propuesto. Entonces, en estas son las situaciones cuando se deben validar los métodos de ensayo. Bueno, una vez que nosotros dimos respuesta a estas preguntas de la validación de métodos, pues hay una norma la cual nos indica un punto, que es en el punto 7 de la NMXS 17025, que son los requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración, en la cual nos pide que cuando nosotros validemos estos métodos cumplamos ciertos requisitos. Entonces, pues, se los voy a mencionar. Y pues en esta norma, a partir del inciso 7.2, empieza a hablar sobre qué es pues, la selección, la verificación y validación de métodos. Entonces, en el punto 7211 nos indica que el laboratorio debe usar métodos y procedimientos apropiados para todas las actividades del laboratorio, y cuando sea apropiado para la evaluación de la incertidumbre de medición, así como también las técnicas estadísticas para el análisis de datos. En este mismo punto nos indica que el término método se puede considerar como sinónimo del término procedimiento de medición. Entonces, cuando hablemos de validación de métodos, pues nosotros entendemos que también este método quiere decir el procedimiento de medición. O sea, más adelante vamos a ver que el procedimiento de medición pues también incluye en lo que es la toma de muestras también. Entonces, todo el procedimiento, desde la planeación, la toma de muestras, el desarrollo, la implementación de este método, pues debe de validarse, debe de tenerse evidencia de cómo se está haciendo. En el punto 7212 dice que todos los métodos, procedimientos y documentación de soporte, tales como instrucciones, normas, manuales, datos de referencia pertinentes a las actividades de laboratorio, se deben mantener actualizados y fácilmente disponibles para el personal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el personal que labora en laboratorio pues debe de tener a la mano todos estos documentos de referencia o de soporte para que lleven a cabo de manera correcta todas sus actividades, y pues que pues deben de estar fácilmente disponibles para que ellos no tengan inconvenientes en andar buscando los métodos. En el punto 7213 nos indica que el laboratorio debe asegurarse de que se utiliza la última versión vigente de un método, a menos que no sea apropiado o posible. Cuando sea necesario la aplicación de un método, se debe complementar con detalles adicionales para asegurar su aplicación de forma coherente.
Entonces, bueno, aquí el área, bueno, el sistema de gestión de calidad o sus áreas correspondientes eh, que, este, pues que manipulan todos estos documentos que pueden ser de origen externo, pues deben de apoyarlos porque deben de asegurarse de que las normas o estándares o manuales o cualquier método que utilicen en laboratorio la versión vigente o la última versión. Pues esto es muy importante para que sus métodos no estén obsoletos o no estén aplicando un método que posiblemente pues ya no esté vigente. Y esto es también muy peligroso porque si emiten resultados con métodos que no están vigentes por ahí, pueden tener muchos problemas con su entidad de acreditación, ¿no? O quienes los acrediten o aprueben. El inciso 7214 dice que cuando el cliente no especifica el método a utilizar, el laboratorio debe de seleccionar un método apropiado e informar al cliente acerca del método elegido. Se recomiendan los métodos publicados en normas internacionales, regionales o nacionales, o por organizaciones técnicas reconocidas, o en textos o revistas científicas pertinentes o como lo especifique el fabricante del equipo. También se pueden utilizar métodos desarrollados por el laboratorio o modificados. Entonces, pues nuestro laboratorio, pues obviamente, si trabaja para organismos externos o clientes externos, muchas veces el cliente te dice, ¿sabes qué? Pues yo quiero que me hagas estas mediciones de acuerdo a, pues, no sé, una norma tal, ¿no? Específica. Se me ocurren las normas ACTM, que son principalmente para métodos clínicos o de aceites, parece. Entonces hay ciertos métodos que son diferentes, pero que pues el propósito es analizar o el propósito es obtener el mismo resultado, quizás contenido de agua, este, en gases posiblemente. Entonces, si el cliente te especifica sobre qué método utilizar, pues debemos de hacerlo, y cuando pues no lo especifique, porque sabe que en nuestro laboratorio tenemos un alcance con ciertas normas, pues nosotros debemos de utilizar estas normas o estos métodos normalizados. En este punto, al final toca parte de lo que es el método cuando ya un método es no normalizado, donde dice que también se pueden utilizar métodos desarrollados por el laboratorio o modificados. Entonces aquí pues ya te empieza a dar, te empieza a decir que puedes utilizar unos métodos, sin embargo pues deben de cumplir ciertos requisitos, ¿no? En el, en el punto 7215 dice que el laboratorio debe verificar que puede llevar a cabo apropiadamente los métodos antes de utilizarlos, asegurando que se puede lograr el desempeño requerido. Se deben conservar registros de la verificación. Si el método es modificado por el organismo que lo publicó, la verificación se debe repetir en la extensión necesaria. Entonces, como vimos, pues si los métodos son modificados, pues debemos estar muy pendiente de cuándo hay estas actualizaciones o cuándo se realizan estas actualizaciones en los estándares, en las normas o pues en alguna publicación. Entonces debemos estar muy alerta sobre que los métodos que desarrollamos sean los vigentes o la última versión. Bien, el punto 7216 nos indica que cuando se requiera desarrollar un método, aquí ya habla más específicamente sobre la validación, dice que debe ser una actividad planificada y se debe asignar a personal competente, provisto con recursos adecuados. A medida que se desarrolla el método, se deben llevar a cabo revisiones periódicas para confirmar que se siguen satisfaciendo las necesidades del cliente. Pues, cualquier modificación al plan desarrollado debe estar aprobada y autorizada. Entonces, este punto nos indica que cuando nosotros queremos hacer un método este,
que desarrollamos en nuestro propio laboratorio, pues lo debe de hacer personal que ya tenga cierta experiencia, o, bueno, no cierta, sino ya una amplia experiencia en el desarrollo o haciendo estos métodos. Dice que se debe asignar a un personal competente, además de que pues se deben de asignar o proveer recursos adecuados. Entonces, si nosotros queremos desarrollar un método, pues a lo mejor con un instrumento, algún equipo que pues ya también está siendo obsoleto, pues no es lo recomendable que nosotros validemos un método pues, con equipos que están siendo obsoletos o que ya no están siendo tan vigentes. ¿Por qué? Porque pues las mediciones ya no nos van a dar precisas. Y aquí pues de nada sirve hacer un método o validar un método alterno al que ya está normalizado si los resultados pues no van a ser tan exactos, ¿no? Entonces aquí también hay que poner atención y tener mucho cuidado con esto que se desarrolla en laboratorio. Y pues también dice que es una actividad que debe ser planificada. Nosotros debemos eh, de planificar muy bien esta validación y que principalmente, pues como toda empresa, todo laboratorio, pues queremos darle un servicio de calidad a nuestros clientes. Entonces, debemos de satisfacer las necesidades y las necesidades que los clientes siempre tienen, pues es que les entregamos resultados correctos o más exactos posibles y pues que cualquier modificación a esta planeación o a esta validación de métodos debe estar aprobada y autorizada. Entonces, cualquier cosa que nosotros queramos hacer a esta validación de método debe ser aprobada y autorizada por el personal que tiene pues la competencia. Entonces, también aquí las personas encargadas de hacer estos métodos y que les encargan o que tienen técnicos de laboratorio, pues también deben de tener mucho cuidado en que los técnicos de laboratorio, pues estén haciendo el método como pues, se planeó o como se desarrolló y que lo estén haciendo al pie de la letra. Bien, el punto 7217 nos indica que las desviaciones a los métodos para todas las actividades de laboratorio solamente deben suceder si la desviación ha sido documentada, justificada técnicamente, autorizada y aceptada por el cliente. Entonces, aquí igualmente nos recalcan que pues todas las desviaciones o modificaciones de los métodos pues deben de estar documentadas. ¿Por qué? Porque posiblemente nosotros hagamos una modificación a este método y nos dieron unos resultados, pues ya sea más precisos o menos precisos. Entonces se debe de saber qué se hizo con detalle. Entonces se debe documentar, se debe justificar del por qué hicimos esa nueva modificación o por qué aplicamos una nueva metodología y pues debe de estar autorizada y aceptada por el cliente. Pues también el cliente pues es muy importante porque pues ellos nos están pagando, ellos están exigiendo cierta calidad en sus servicios. Entonces, pues es también muy importante que todas las desviaciones se documenten, se justifiquen, se autoricen y pues, con total para la satisfacción del cliente. Entonces, eso en cuanto a pues el punto anterior. Y el 7.2.2 habla sobre ya la validación de métodos y nos dice que el laboratorio debe validar métodos no normalizados, los métodos desarrollados por el laboratorio y los métodos normalizados utilizados fuera de su alcance previsto o modificados de otra forma. La validación debe ser tan amplia como sea necesaria para satisfacer las necesidades de la aplicación o del campo de aplicación dados. Eh, Como les comentaba al principio de este curso, de la pregunta de qué métodos deben validarse, pues aquí la norma nos indica que pues los métodos que se deben validar son aquellos métodos que no están normalizados o que fueron desarrollados por el propio laboratorio.
Entonces aquí habla sobre este mismo punto, lo remarca mucho. Y como les comentaba en los incisos anteriores, que la validación debe ser tan amplia como sea necesaria para satisfacer las necesidades de la aplicación. Entonces, esta validación debe ser planificada correctamente y pues debe de tener evidencias objetivas de qué es lo que se está haciendo. La validación dice que también puede incluir el procedimientos para muestreo, la manipulación, transporte de los ítems de ensayo o calibración. Entonces, un método de ensayo pues también implica cuando se toman las muestras y a esto se le llama muestreo, y pues el método de ensayo pues también implica que para hacer el muestreo de muestras, principalmente, bueno, ahorita se me ocurren los aceites, que el método te dice paso por paso, los métodos normalizados te indican paso por paso para que tu muestra no se contamine o no absorba humedad. Entonces, la validación que nosotros hagamos o el método que estemos desarrollando por nuestro propio laboratorio también puede incluir los procedimientos de muestreo y manipulación de muestras. Entonces, pues también es importante que estos dos factores los consideremos muy bien para que pues nuestro método que estamos desarrollando en nuestro laboratorio pues también tenga resultados satisfactorios o esté dentro de los requisitos que nos pide nuestro cliente. Además, pueden ser una de las siguientes o una combinación de ellas, en donde pues nos indica pues una serie de incisos en el que el inciso A nos dice que pues la calibración o evaluación del sesgo o precisión utilizando patrones de referencia o materiales de referencia, una evaluación sistemática de los factores que influyen en el resultado, la robustez del método de ensayo a través de la variación de parámetros controlados, tales como la temperatura de la incubadora, volumen suministrado, etc. La comparación de los resultados obtenidos con otros métodos validados, las comparaciones interlaboratorios, la evaluación de la incertidumbre de medición con los resultados basada en la comprensión de los principios teóricos de los métodos y en la experiencia práctica del desempeño del método de muestreo o de ensayo. Bien, el inciso 7222 dice que cuando se hacen cambios a un método validado, se debe determinar la influencia de estos cambios y cuando se encuentre que estos afectan la validación inicial, se debe realizar una nueva validación del método. Entonces, pues como les comentaba anteriormente, que cuando nosotros hagamos una ligera modificación o hagamos un paso diferente a nuestro método validado o nuestro método desarrollado por el laboratorio, pues debemos de determinar si este método influyó mucho en los resultados obtenidos. Y si es así, nosotros debemos, este, de, nosotros debemos de realizar una nueva validación de este método. ¿Por qué? Porque el resultado ya es diferente. ¿Por qué? Porque no se está siguiendo el método que nosotros validamos o que pues nosotros desarrollamos y pues que estamos siguiendo. Entonces esto es muy importante, que cada vez que hagamos una modificación debemos de ver qué tanto afecta y si afecta mucho pues debemos hacer una nueva validación de este método. El punto siguiente nos dice que las características de desempeño de los métodos validados tal como fueron evaluados para su uso previsto deben ser pertinentes para las necesidades del cliente y deben ser coherentes con los requisitos especificados. Esto ya lo habíamos mencionado. Bien, para finalizar, con lo que nos marca la norma NMX S17025 IMNC 2018 para laboratorios de calibración ensayos, en cuestión de validación de métodos, nos dice que el laboratorio debe conservar los siguientes registros de validación, pero pues no se limita solamente a estos.
Si nosotros llegamos a generar más evidencia de esta validación de método o el método que nosotros estamos desarrollando, pues mejor. Tenemos que tener evidencia de todo lo que realizamos. Entonces, pues dentro de lo que debemos de conservar es el procedimiento de validación utilizado, la especificación de los requisitos, la determinación de las características de desempeño del método, los resultados que obtuvimos y una declaración de la validez del método detallado para su aptitud para el uso previsto. Bien, pues esto es lo que menciona la norma y esto es a grandes rasgos lo que consiste en, pues, para la validación de métodos. Y pues los invitamos a que si ustedes requieren especializarse en este tema, pues se acerquen con nosotros. O en su caso, pues les recomiendo que busquen en el Centro Nacional de Metrología, el CENAM, cursos de acuerdo pues, a sus necesidades específicas. Estas personas pues son pues catedráticos que ya tienen muchos años de experiencia en estos métodos. Además, ellos ya se especifican en temas ya más específicos y posiblemente pues ustedes requieran una especialización más sobre los temas de su laboratorio. Bueno, por mi parte es todo. Agradezco mucho el haber que hayan tomado este curso, que es básico para la validación de métodos. Y bueno, para finalizar el curso y para que puedan obtener una constancia de lo que se ve aquí, o la constancia de participación, los invito a que realicen los ejercicios que les tenemos preparados. Pues cualquier duda o comentario en la descripción del video o en la página oficial de la entidad mexicana de MAC, pueden ver nuestros datos de contacto. Entonces, bueno, por mi parte es todo, pues muchas gracias.